Hola, ¿qué tal amigos de Force México? Les saluda Héctor Alfonso Morales en esta emisión de Facebook Live y vamos a tocar el tema más polémico de la semana, el caso Interjet, el caso de esta piloto Jimena García, quien sugirió que se aventara una bomba en el Zócalo capitalino durante el grito de independencia el pasado sábado. Y bueno, esto generó diversas reacciones, principalmente de la empresa, de la aerolínea. Interjet separó del cargo a esta chica Jimena García. Realiza investigaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también dijo que era una acusación o un señalamiento muy grave, muy intenso, y también solicitó investigaciones. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para tanto la trabajadora de Interjet como para el público que utiliza las redes sociales como un medio de expresión? Para eso tenemos la presencia de uno de los mejores especialistas en derecho laboral del país, Ricardo de Buen. ¿Cómo está? Hola, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos al grano, directamente, la pregunta quizá del millón de este tema, ¿no? ¿Puede una persona ser despedida por lo que comenta en redes sociales? Bueno, es un tema interesante porque se ha politizado mucho, es decir, una cuestión es el tema de lo que ella dijo, que podemos estar o no de acuerdo en lo que ella dijo. Finalmente yo tengo mi opinión personal y sí me parece un tema grave que lo haya dicho, pero yo me voy a tratar de enfocar a un tema muy específico desde el punto de vista del derecho laboral. Es un tema delicado porque la legislación laboral mexicana, porque también he leído en redes sociales que se habla de lo que se haría en otros países, y yo entiendo que en otros países hay otras legislaciones, pero enfocándonos a la legislación mexicana, la legislación laboral, para poder despedir a un trabajador, tiene causas muy específicas. Están en la Ley Federal del Trabajo, básicamente en el artículo 47. También hay algún otro artículo que aplica a otro tipo de trabajadores especiales, trabajadores de confianza, pero enfocándonos en el artículo 47, no hay ningún tratamiento específico de las redes sociales. Lo que sí hay es la fracción segunda, que establece que el trabajador durante sus labores se tiene que desempeñar con probidad, honradez, no debe hacer amagos, injurias, etcétera. Ese es el artículo que de alguna manera podría estar enfocado para este tema. Pero la realidad, y empezando desde un punto de vista muy frío, la Ley Federal del Trabajo no lo contempla como tal. Entonces yo creo que si nos vamos exclusivamente a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, sí habría dudas razonables de que si la empresa la quisiera despedir, esto fuera un despido justificado. Si lo quisiera hacer, bueno, la única causa que yo vería sería esa, y quizá además habría que, no conozco la realidad jurídica de esta empresa, habría que ver si tienen algún tipo de código de ética, de código de regulación de los temas de redes sociales, pero en principio, digamos, las conclusiones iniciales son que alguien se exprese en redes sociales como tal, lisa y llanamente, pues es una libertad de expresión y no es una causal de despido. Si quien lleva a cabo esas expresiones en redes sociales está afectando su trabajo, a su empresa o lo que sea, ahí podríamos entrar en la discusión de que sí podría ser un despido justificado. En este caso concreto, si me pongo del lado de la empresa, si yo fuera el abogado de la empresa para despedirla a ella, mi consejo para la empresa sería, si hay ciertas dudas, porque la Ley Federal del Trabajo, nos guste o no, la conducta de ella no está tan clara. Ok, en este sentido, ¿qué se tendría que hacer en cuestión de legislación para que fuera quizá más explícito el tema de la libertad de expresión enfocada al tema de redes sociales y sobre todo al tema laboral de estar en una empresa que tú representas? Sí, son dos rubros diferentes. Uno es el tema de la libertad de expresión, de un derecho humano, también la parte laboral. Yo creo que la parte laboral habría que regular hasta dónde tiene que entrar la expresión de un trabajador respecto de sus redes sociales en cuanto a que afecte o no a la empresa. Aquí el medio del asunto es, si hay una afectación de la empresa, en ese caso concreto podría haber quizá una facultad de la propia empresa para despedir a alguien. También se ha hablado mucho de la profesión de la mujer, ¿no? Que es piloto. ¿Influye en la comisión de un delito? O sea, ¿ella está cometiendo un delito al momento de expresar una bomba siendo ella piloto? Bueno, no soy especialista en derecho penal. Se habla obviamente de que ella está invitando a la comisión de un delito, que hay un tipo penal en ese sentido. La apología del delito me parece que se llama. No soy especialista, pero bueno, para que exista un delito tendría que haber, en todo caso, quizá una denuncia. No sé si esto se persigue de oficio o no, y una investigación, obviamente, de la autoridad investigadora desde el punto de vista penal, y una resolución de un juez penal. De que es posible que se considere esto como una conducta penal, sí podría ser.
pero eso lo determinaría un juez y esto afectaría a lo laboral hasta en tanto no se resolviera por un juez penal que esto fue un delito. Mientras tanto, no afecta en la parte laboral. También se ha hablado mucho de estas como especie de disclaimer, ¿no? De que en las redes sociales son personales, ¿no? Y que incluso muchos periodistas incluidos decimos, las opiniones en esta red son personales. ¿Cuál es el límite entre ya invadir el terreno laboral con el tema personal? Sí, este es un punto interesante que me parece que no está claramente delimitado y que genera muchas dudas, porque a fin de cuentas la causal para despedir a alguien es que tenga que ver con su trabajo. Y digamos, en defensa de ella, no porque le esté defendiendo yo, simplemente un argumento frío es, ella llevó a cabo esa expresión fuera de su trabajo, fue una quizá muy desafortunada forma de expresarse, pero a fin de cuentas la relación laboral es una relación entre privados, salvo que esté involucrado el gobierno como patrón, pero en este caso es entre privados, y en todo caso esto fue algo hacia afuera y no hacia la empresa como tal. Entonces el tema de que esto influye en la relación laboral puede ser relativo, y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no se le puede privar a alguien de una libertad de expresión, siempre y cuando no incurra en un delito como aquí podría pasar, ¿no? ¿Qué tanto a qué instancias podría recurrir en caso de que ella considere que se dé efectivamente un despido? ¿A qué instancias ella podría recurrir en este caso? ¿O está desamparada? ¿O hay contrato de por medio? ¿O qué procedería para ella en caso de que fuera despedida finalmente? Bueno, si es despedida, hay varias formas. A lo mejor la empresa la despide, pero la liquida, entonces ya no hay ninguna acción que llevar a cabo para evitar cualquier riesgo. O a lo mejor lo que la empresa busca es rescindirla justificadamente, le entrega un aviso de rescisión, y si lo hace, ella como cualquier trabajadora podría ir ante los juzgados laborales, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, hacer valer un derecho, tendría después del despido 2 meses para llevarlo a cabo. Ok, también se ha hablado mucho del tema de la empresa, ¿no? En ese sentido, la protección de la empresa ante estos casos, muchas veces hay cláusulas en los contratos entre privados, donde se especifica, ¿no? No puedes hacer comentarios en contra de la empresa en tus redes sociales. ¿Esto qué tan válido es por parte de la empresa y qué tanto puede ser un factor de reclamo por parte del empleado a la hora de firmar un contrato? Insisto, la Ley Federal del Trabajo pone causas específicas para despedir. No se puede impactar de manera personal ningún tipo de causas adicionales, es decir, no se pueden poner en el contrato 10 causas más que las que están en la ley para despedir a alguien, son únicamente las que están en la ley. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, decir, va a ser falta de probidad en esta empresa el hecho de que tú expreses amenazas o que tú expreses tal tipo de cosas, y se podría considerar entonces que se está violando la ley. Lo que hacen las empresas es tener un código de ética, un código de comportamiento. En el caso de los deportistas es muy común que en los contratos laborales tengan una restricción para hacer expresiones en redes sociales sin el permiso de los equipos, por ejemplo. Y yo creo que eso, por ese tipo de trabajo, sí es válido. Amigos de Foros México, los invitamos a hacer sus preguntas o cualquier tipo de comentario. Les recordamos que estamos hablando del caso Interjet de Jimena García y su investigación por los tweets polémicos acerca de depositar o dejar caer una bomba en el Zócalo capitalino en el grito de independencia. Y contamos con el especialista en Derecho Laboral, Ricardo de Buen. ¿Qué hace falta por parte del Congreso de la Unión en el sentido de legislación laboral en torno al mundo digital? Porque también creo que hay varios huecos como los que ahorita nos está enumerando, ¿no? Se ha mejorado, es decir, en la última reforma laboral que hubo ya se habla, sobre todo para temas de pruebas en los juicios laborales, se habla ya de los medios de prueba, firma digital, recibos digitales, que no estaba antes contemplado, pero yo creo que sí habría que ver en el tema de la posibilidad de las obligaciones y derechos de los trabajadores, sobre todo, ver hasta dónde se puede limitar este derecho de la expresión, y más que, yo creo que no habría que limitar el derecho de expresión, sino simplemente puntualizar cuándo se está afectando con ese derecho de expresión, se está excediendo y se está llegando a afectar, en todo caso, una relación laboral por hacer expresiones en redes sociales que atenten contra esa relación de trabajo, no contra la libertad de expresión en general. ¿Qué tanto influye en este tipo de temas la cuestión política? No sabemos que siempre hay opiniones encontradas, sobre todo cuando hay un gobierno que quizá polariza muchísimo la opinión, y en ese sentido también podría influir en cualquier decisión empresarial. ¿Qué tanto puede influir o no en la cuestión política en una decisión de un posible despido o mantener a esta chica como empleada de Interjet? No, siempre los temas políticos, por desgracia, influyen muchas veces en los temas jurídicos, y a veces las presiones externas del poder, sea en cualquiera que sea, no estoy hablando actualmente,
influyen en una decisión de una empresa. Entonces sí es algo que puede suceder y muchas veces pasa. Entonces, estamos hablando de un caso que raya entre lo político, lo legal, pero ¿cuál es su opinión como experto en derecho laboral? ¿Debe de mantener la empresa a esta chica o debería sentar un precedente y decir las expresiones en redes sociales deben de ser castigadas o deben de ser sancionadas de acuerdo a este tema? Es un tema complejo. Me digo, desde el punto de vista personal, a mí no me gustó obviamente la expresión. Yo creo que a nadie le gusta como tal esa expresión o que se diga eso respecto a un acto público donde hay mucha gente y donde había mucha gente haciendo, además festejando nuestra independencia. Es decir, para mí el acto es reprobable. Ahora, quitándome de esta parte de lo personal y yéndome a lo que establece la ley, para mí, si habláramos de un tema eminentemente jurídico, yo creo que sería, si la empresa llega a despedir, tratando de que sea justificado, sí tendría un hándicap en contra y podría ser demandada y la trabajadora, aunque no nos guste lo que hizo, esto es una cuestión, podría tener oportunidad, por cómo está la legislación, como está la ley en México, de poder ganar el juicio. Es discutible, digamos, en esto hay discusión y finalmente el que decidirá será la Junta de Conciliación. No estamos en un tema muy claro porque hay lagunas. Si fueran otro tipo de despido, a lo mejor yo le diría es muy fácil que gane o muy fácil que pierda. Aquí no estoy calificando que fue bueno lo que hizo, pero sí el tema es que está la laguna en la ley y que eso complica una defensa. Es decir, que no hay una claridad en torno a si debe mantenerse o no. Así es. Ok. Hay algunas preguntas. Dice, estamos en un país libre, entonces, ¿por qué censuran mis redes sociales? ¿Estamos cayendo en actos de censura en este sentido? Bueno, yo creo que es correcto lo que establecen. Es un país libre, hay que expresarse lo más que se pueda en redes sociales. Creo que en este caso lo que habría que ver es si lo que hizo ella afectó en algo su relación laboral en particular, que yo como lo veo de forma genérica y es una opinión personal, yo no lo veo tanto. Y yo creo que ella expresó algo muy mal, con lo cual no estamos de acuerdo casi nadie, pero a fin de cuentas lo dijo a lo mejor como una broma, etcétera. Entonces esa es una cosa, la libertad de expresión. Respecto de que eso influya a su relación laboral con una empresa para la que trabaja, ese es otro tema que creo que en este caso no está muy claro. Tenemos otra opinión, dice, si es mi opinión y no le estoy faltando el respeto a la empresa en que trabajo, ¿por qué me despiden? ¿Pueden despedir si no le faltas al respeto y emitas simplemente una opinión? Yo creo que no podrían despedir a alguien que se exprese en redes sociales con una opinión personal, mientras esa opinión personal no sea, por ejemplo, la expresión de algún tema confidencial de una empresa, el ataque directo a alguien, de un directivo de una empresa, etcétera, que ahí sí hay de alguna manera ya sea por redes sociales o personalmente, una limitación. Entonces yo creo que en ese caso, simplemente por expresarnos, no debe haber una sanción en las empresas. Aquí hay un comentario un poquito más politizado, dice, entonces, ¿es más aceptable que un funcionario llame pirujas sin alguitas a las mujeres, sin implicaciones? ¿Por qué se fueron con todo en contra de la piloto entonces? Ay, sí, no sé, ese es un tema que yo vengo para hablar de temas jurídicos, temas políticos y de expresiones con las cuales igual podría estar de acuerdo con la opinión de quien nos está viendo. Eso es un tema de que habría que preguntarles a los políticos que lo dicen, que luego lo dicen sin saber, ¿no? ¿Pero hay similitudes entre el caso Mireles y de la piloto o no lo ves? Hay similitudes desde el punto de vista de la libertad de expresión, desde el punto de vista laboral es diferente porque Mireles tiene un cargo público y en este caso es un cargo laboral privado. Ok. Dice, ¿cómo se fundamenta legalmente que el empleado invada tus espacios como Facebook y otros medios privados del empleado? ¿Que el empleado invada los del empleado? ¿Será que la empresa? No, que la empresa invada los espacios como Facebook y otras redes sociales. Yo creo que como tal no hay un fundamento para invadirlos, es decir, no se puede restringir como tal. Lo único que se puede evitar, como se puede evitar también en lo personal, es que no haya ataques, en el caso de lo laboral, que no haya ataques relacionados con la relación de trabajo con esa empresa para la que trabajas, nada más. Pero en todo lo demás, yo creo que la libertad de expresión tiene que ser abierta. En espacios laborales, ¿podría la empresa quizá, digámoslo así, espiar o tener acceso a tus redes sociales personales? En principio, hay empresas que lo hacen. Mi consideración es que se requería plenamente el consentimiento de quien deja que se vean sus imágenes y sus redes sociales, porque a fin de cuentas es un tema de confidencialidad. Lo que sí es que sí puede haber una restricción para que tengas acceso a tus redes sociales mientras trabajas, eso sí,
Es decir, si estás trabajando y te pueden decir, mientras estés aquí, no puedes acceder a ninguna red social ni hacer ninguna expresión porque tú estás dedicado a otra cosa durante la relación laboral. Pero ya afuera es otro tema. Dice otro comentario, haciendo a un lado las legislaciones y los artículos de la Constitución, si se puede explicar con peras y manzanas el caso y sus repercusiones. Con peras y manzanas el caso, ¿a qué se referirá la pregunta? Está un poco ambiguo, pero digámoslo así, haciéndolo un poco más esquemático. Pues bueno, lo que yo entiendo es que esta persona hizo una expresión en redes sociales. Si esto no tuviera que ver con una relación laboral, ahorita pongámoslo así, simplemente frente hacia el público, sin pensar en Interjet ahorita, es una expresión libre que está haciendo en redes sociales, que eso está obviamente permitido. Sin embargo, podríamos ver si esta expresión fue una invitación al delito o no. Si no fue una invitación al delito y no hay denuncia y no hay nada, no pasa nada en el punto de vista público. Si alguien cree que es una apología del delito, pues se tendrá que ver una denuncia y tendrían que ver si cometió un delito y por lo tanto castigarla. Esa es una parte. En su relación con Interjet, lo que hay que definir es si eso que hizo es un incumplimiento de sus obligaciones como trabajadora de Interjet. Si se considera que sí, la podrían despedir. Si se considera que no, pues simplemente podría ser una amonestación y tendrían que seguir trabajando. Más allá de los artículos que aplicarían, porque finalmente nos pidieron que nos hiciéramos a un lado de eso. ¿Y qué tan válidas son pruebas psicológicas, psicométricas para este tipo de casos? Y después de este tipo de... ¿Qué tan legales puede ser que a partir de este caso la piloto sea sometida a pruebas psicológicas que están más rigurosas o de otro tipo de nivel? Pero eso es por el tema del desempeño que ella tiene. Es decir, no me acuerdo completamente de la reglamentación de los pilotos como tal. Hay una reglamentación no solamente de la empresa, sino para todos los pilotos, donde obviamente se tienen que hacer, porque llevan la responsabilidad de la vida de muchas personas, tienen que someterse a pruebas psicológicas, a pruebas de alcoholemia, a muchísimas otras. Entonces, mientras estén contempladas en la regulación, el reglamento de trabajo, etcétera, yo creo que es válido que se las hagan. Dice otra que me parece también bastante interesante, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y en qué punto puede empezar la censura en redes sociales? Esto derivarse en censura. Yo creo que la libertad de expresión debe ser plena mientras no afectes la libertad o el derecho de alguien más y no te metas, en perjudicar la fama o el conocimiento de un tercero. Hasta ahí yo creo que llega tu libertad de expresión y debe ser lo más amplia posible. ¿Y qué tan factible es que la empresa pudiera demandar a la chica por precisamente el daño, el perjuicio que tiene a la imagen pública de Interjet, que ya había venido bastante deteriorada por el tema de la cancelación de vuelos, etcétera? Yo no lo veo como algo viable. Al fin de cuentas, al estar en una relación laboral, ella con la empresa está protegida y no puede tener una responsabilidad civil más allá de una cantidad muy pequeña en caso de que existiera. Lo que podría pasar, y no estoy diciendo que aplique, porque además, insisto, yo no soy penalista, es que se presentara una denuncia por apología del delito y que entonces se hiciera una investigación desde el punto de vista de la autoridad penal y se determinara si cometió o no un delito. El sentido común a veces falta, como parece que es el caso, ¿no? Pero el empleado, a la hora de que le presentan un contrato con una cláusula de no te expreses en redes sociales acerca de tu empresa, ¿qué tan válido es denunciarlo o no, o firmarlo o no? Pues yo creo que dependería mucho del texto, porque podría haber contratos en los cuales sí es válido por la naturaleza de las funciones que hace esa persona y en otros que no. Entonces, es decir, habría que ver si es realmente una cláusula que obstaculiza la libertad de expresión, entonces no habría que firmarlo, o que simplemente limita no expresarse en ciertas cuestiones que afectan esa relación de trabajo. Insisto, por ejemplo, me ha tocado ver contratos de deportistas profesionales donde los equipos les ponen ciertas limitantes, no de que se expresen de otras cosas que quieran, pero sí de temas específicos después de los partidos, etcétera, y que tienen que ver con su desempeño en el equipo. Yo creo que ahí podría ser factible que sí, hubiese un poquito de limitantes, tampoco muy exageradas. ¿Y qué tan común empieza a ser esta práctica de que las empresas empiecen a colocar precisamente cláusulas de confidencialidad o incluso de acceso a las redes sociales de los empleados, sobre todo quizá no tratándose tanto de trabajadores comunes, sino de cosas más delicadas, a lo mejor como policías, como periodistas, como funcionarios públicos incluso? ¿Qué tan común es esta práctica ya? Bueno, el tema de la confidencialidad es muy común, que sería un tema que eso es normal. Si alguien trabaja por una empresa, tiene que guardar confidencialidad de toda la información.
Respecto de la expresión de un trabajador en redes sociales de otros temas, esto poco a poco se está regulando. Como hay tanto, insisto, hay muchas lagunas, todavía pues si se llegaran a los tribunales con estas cláusulas, igual se podría decir que son nulas y que no tienen ninguna validez. Pero ya cada vez hay más control de esto, o se intenta controlar desde el punto de vista corporativo, no tanto para privar la libertad de expresión hacia afuera. ¿Y qué tan vulnerable es el trabajador en este tipo de casos? Sobre todo pensando en que quizá no está amparada por un sindicato, o las instancias de defensa del trabajador, me parece, y eso en opinión personal, no son tan sólidas como en otros países. No, yo creo que sí. Yo creo que aquí la autoridad laboral desde hace muchos años es digamos, imparcial. Digo, como en todo, todavía en México hay que superar mucho el tema de la corrupción, pero en general un trabajador que va a los tribunales laborales, yo creo que tiene una buena medida para poder, si tiene la razón, que se la den en un tribunal y poder ganar un juicio laboral. Dice otro comentario de nuestros usuarios de redes sociales, los invitamos a que sigan enviando sus comentarios. Estamos con Ricardo de Buen, especialista en Derecho Laboral, acerca del caso Interjet y el uso de las redes sociales por parte de los empleados de cualquier empresa. Dice, soy empleado, ¿qué consejos debo seguir para manejar mis redes sociales? Yo creo que mientras expresarse abiertamente, mientras uno con esa expresión no estés difamando a alguien, que eso podría ser un problema entre quien difamas y tú, mientras no estés atacando a la empresa para la que trabajas de manera directa, y mientras no estés atacando la libertad de alguien más, digamos, diciendo mentiras, que es un poco el primer punto que ya dije. Todo lo demás yo creo que tiene que haber una libertad plena de expresión. Como decimos, tu derecho, tu libertad acaba donde empieza la del otro. Finalmente, ya para concluir este Facebook Live, ¿alguna conclusión, abogado? ¿Qué aprendizaje nos debe dejar este tema, tanto para la empresa como para los empleados y para todos los seguidores que nos siguen en Forbes México? Pues yo creo que el tema es, primero, tratar de despolitizar. A veces en las redes sociales se politizan mucho las cuestiones, que estamos en derecho a hacerlo. Finalmente somos una sociedad donde nos tenemos que expresar, pero para el análisis más concreto de un problema hay que quitar lo político y ver más la realidad, porque muchas veces se habla, es que en Estados Unidos ya le habrían metido a la cárcel. Bueno, no estamos en Estados Unidos, estamos en México, y hay que ver si mal o bien lo que está establecido hoy en México es correcto o no, y con eso se puede hacer algo. En el caso concreto de algo como esto, hay lagunas en la ley laboral, entonces esto le da oportunidad a los trabajadores y puede ser que esté bien, además, que eso suceda, si son despedidos por este tipo de cuestiones, tener grandes posibilidades de poder ganar un juicio. De todas maneras, para evitar también lo contrario, que haya unas expresiones no limitadas que afecten a las empresas, pues las empresas tienen que empezar por hacer mejores reglamentos interiores de trabajo, hacer mejores códigos de ética, donde se establezca cuáles son las limitantes, sin exagerar, del uso de redes sociales de sus trabajadores. Ok, en su experiencia como abogado, ¿cuál será el desenlace? ¿Se mantendrá o...? Es complicado saberlo, porque aquí no es un tema... El de aquí lo jurídico es 20% y el 80% es político, entonces en eso mejor ni me meto. Perfecto, abogado, pues... Amigos de Forbes México, les agradecemos mucho habernos seguido en este Facebook Live. Ricardo de Buen, abogado especialista en Derecho Laboral, muchas gracias. Con mucho gusto, encantado, gracias por invitarme. Estuvo con ustedes Héctor Alfonso Morales, les mandamos un saludo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Forbes México. Muchísimas gracias, Héctor Alfonso Morales, hasta la próxima.